ver, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Clas y hoy os traigo una book review de uno de mis libros favoritos para trabajar en Navidad. Así que espero que os guste mucho y empezamos. Voy a hacer una pequeña review de uno de mis libros favoritos para trabajar Navidad y es este de aquí, es de Polar Express. Seguramente lo vais a conocer porque se hizo muy famosa la película con Tom Hanks. Y yo evidentemente primero vi la película, no os voy a engañar, primero conocí la historia por la película y pues siendo profe pues no me pude resistir a comprar el libro. Os voy a dejar abajo en la cajita de info el link para comprar el libro y la película si os interesa. Principalmente trata la historia sobre el espíritu navideño, ¿no? De no perder esa magia, de no perder un poco el sentimiento o el sentido de la Navidad. Deciros que esta historia fue publicada la primera vez en 1985, así que tiene ya una larga trayectoria, no es una historia de hace 2 días. Y a mí me parece un libro y una historia que podemos tratar perfectamente en esas edades, es decir, a partir de tercero o cuarto de primaria, que todos sabemos que ese es el momento en el que ellos empiezan ya a pensar un poquito en esto, y creo que nos puede ir genial para tratarlo un poquito en clase e incluso para trabajarlo en casa. La historia de Polar Express trata de un niño que como que empieza a dudar de Papá Noel. Esa misma noche no se puede dormir y empieza a oír un montón de ruido que viene de fuera de la calle. Cuando sale se encuentra un tren esperándole y se monta en el tren. Entonces allí se encuentran con más niños que también están como en su misma situación, y este tren lo que hace es ir hasta Papá Noel, ¿no? Hasta el Polo Norte, donde vive Papá Noel. Como veis, el vocabulario no es muy fácil porque la mayoría de la historia habla en pasado. También os digo que yo algunas veces he utilizado pasado para contar cuentos. Creo que si lo entienden pueden empezar a escuchar, a que su oído pues se vaya acostumbrando a esos tiempos verbales, a esas palabras, y así seguramente que cuando lo tengan que trabajar pues les sonará de algo. Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo contar cuentos en clase, toda la parte de storytelling me flipa. Y bueno, a los alumnos la verdad que también les gusta muchísimo, ¿no? Que les cuenten cuentos, y no es lo mismo contar un cuento lleno de letra que tenga poco dibujo a contar un cuento que tenga mucho dibujo. Y como veis, en este libro predomina la imagen, lo cual nos va genial para poder contar el cuento en clase. Yo os lo recomiendo, ya os he dicho, a partir del tercero o cuarto, pero seguramente adaptándolo un poco. Normalmente yo personalmente lo que hago es adaptar bastante el momento del storytelling, es decir, no leer exactamente lo que ponen los cuentos si veo que el vocabulario es un poco complicado para que ellos lo entiendan, ¿no? Y con este libro pues pasaría exactamente lo mismo. Podemos hablar de las imágenes, podemos usar algunas frases que salen en la historia, también evidentemente dependerá del nivel en el que estéis trabajando. Pero sí que os digo que es un poco complicado, ¿no? Porque evidentemente es un libro pensado para niños nativos. Podemos trabajar tanto los medios de transporte, porque ya sabéis que en la historia viajan en tren. Podéis trabajar también un poco los lobos, que salen también los lobos en la historia. Es un animal que a los niños les gusta muchísimo, siempre se piensa que los lobos son malos, y bueno, pues podemos trabajar un poco esto, trabajar incluso los animales de invierno o que viven en sitios donde hace mucho frío, donde nieva, etcétera. Lo podéis enlazar a eso también. Después hay una parte de la historia que me gusta muchísimo, de hecho creo que es de mis favoritas,
que es esta parte de aquí, es la parte en la que los camareros les traen chocolate caliente a los niños, y en la película hay la canción, y la canción es súper divertida, esa escena es muy divertida y podéis trabajar un montón con ello. Incluso también os animo a que hagáis un poco como la receta de chocolate caliente con ellos. Y hablando de esto, también os voy a dejar abajo en la cajita de información el link a un montón de actividades que he preparado para trabajar esta historia, porque la verdad que me gusta muchísimo y yo la voy a usar también este año, y así pues compartimos un poco material y me contáis si os funciona. Ya os digo, la película nos va a dar muchísimas más pistas, muchísimas más ideas para trabajar en clase. Yo lo que hago es poner en primer lugar algunos fragmentos de la película, y pues si queréis podéis concluir con ver toda la película entera con vuestros peques, la podéis poner en subtítulos, pero yo sí que os recomiendo siempre es verla en inglés, evidentemente. No hagáis eso de ponerla en castellano y los subtítulos en inglés, o ponerla en inglés y los subtítulos en castellano, porque entonces no van a prestar atención. Si la queréis poner con subtítulos, los ponéis en inglés. Sí que es verdad que ellos lo van... seguramente no vayan a entender todo, pero sí que van a entender la idea principal, y eso es lo que nosotros queremos. Así que aunque al principio se quejen y digan ay, no entiendo nada y tal, al final lo van a entender, les va a gustar, y os lo recomiendo muchísimo porque va perfecto para trabajar un poco la competencia de listening. Otra idea que a mí se me ocurrió fue trabajar el Polo Norte. Ya sabéis que este tren pues viaja al Polo Norte, donde representa que vive Santa Claus, y podemos trabajar pues las características del Polo Norte, dónde está, qué clima hace, qué temperatura, qué animales viven allí, qué regiones están en el Polo Norte, etc. Y finalmente yo creo que una cosa súper chula que también podéis hacer es trabajar con las canciones que salen en la película, que son súper divertidas. Sí que es verdad que algunas veces son un poco complicadas, pero podéis adaptarlas perfectamente, usarla con los niños que tengáis dependiendo del nivel, pero sí que os recomiendo usar las canciones porque son bonitas y a ellos les va a gustar. Pues nada, teachers, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os haya dado ideas para trabajar con este cuento, que ya os digo que es una monería. No olvidéis que también hay la película. Y también deciros que abajo en la cajita de información os dejo un montón de links para que podáis trabajar esta historia con vuestros peques. Y nada, espero que os sirva muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Bye.